Una vez más, el Instituto de Gobierno y Gestión Pública recibe distinguidas personalidades y estudiosos para abordar temas que consideramos centrales y, en este caso, cruciales para el futuro inmediato de nuestro país. La inversión, que significa crecimiento, generación de empleo, desarrollo integral del país, precisa algunas iniciativas que esta noche escucharemos. Durante el quinquenio en el cual nos tocó orientar al país, nos propusimos lograr una inversión, diré histórica, importante, considerando que la única forma de reducir la pobreza es la generación de empleo, que es función de la inversión y su cuantía. Y tanto la inversión pública a través de las instancias descentralizadas, regional y municipal, como del gobierno central, así como la inversión privada, tuvieron momentos de auge muy importantes que nos permitieron impulsar el crecimiento en algunos años más allá del 8%. Y que esto se tradujo como una demostración clara y plena de que la inversión genera empleo y el empleo desciende realmente la pobreza. Como se reconoce, la pobreza monetaria logró reducirse desde el 48% de todos los peruanos hasta un nivel menor del 28%. Naturalmente, todo lo que se logra y se avanza puede verse mermado después si no se continúa con el mismo impulso. Y es verdad que en los años posteriores se abrió un capítulo de reducción del crecimiento mundial y por diversas razones, ellos consideran que por su propia decisión y conveniencia, China redujo su crecimiento desde picos astronómicos de más del 10% hasta el actual nivel cercano al 7%. Pero Europa se vio confrontada a una crisis tremenda en la que debió pagar errores gravísimos de exceso burocrático y de deformación del llamado estado de bienestar, que ha tenido que enjugar en estos años con sucesivos ajustes y recortando el grave déficit que aquejaba a la mayor parte de sus países. Algunos a niveles agónicos como Grecia, otros de menor gravedad como Italia, Portugal y España, que han logrado con políticas de restricción imprescindible salir de la grave situación en la que estaban. Y momentáneamente Europa se estabiliza, pero tal vez los señores conferencistas puedan coincidir en ello. Esperaremos unos años más para poder ver un crecimiento que arrastre otros sectores de la economía mundial. De manera que el plano internacional no ha sido evidentemente favorable y una pequeña reducción en el margen de compra de minerales determina una gran reducción en el precio de los minerales, de los commodities. Si a eso añadimos esta extraordinaria revolución energética ocurrida en los Estados Unidos gracias a su modelo jurídico que permite a los propietarios del suelo ser propietarios del subsuelo y poder convocar al capital como lo han hecho hasta construir 19,000 pozos de shale gas y doblegar de esta manera al mundo árabe y a la propia Venezuela y otros productores. Entonces vemos que la reducción de los precios internacionales más las menores compras de economías sosegadas como China o en crisis como Europa y el propio Estados Unidos, han originado que nuestro país tuviera menores mercados, menores precios, menores ingresos y por consiguiente menor captación de impuestos como en este momento lo estamos viendo. Pero han sido otros temas adicionalmente los que han frenado la inversión en nuestro país, porque es bueno tener siempre presente que la situación que vivimos
a nivel global y sumando en el Producto Bruto Mundial todas las economías, sigue siendo la de una economía mundial en crecimiento. En los últimos años, en ningún momento el Producto Mundial ha bajado del 2% de crecimiento. Este año superará, aunque el Fondo Monetario se equivoca semanas antes siempre de lo que ocurre, se anuncia más del 3% y el próximo año algunos décimos más en crecimiento. Esto quiere decir que el volumen global de crecimiento de la economía mundial se ha mantenido. Y un país exportador de materias primas, no solo minerales, sino también agroindustriales, como es nuestro caso, requiere velocidad de decisiones para buscar los nichos e intercambiar en los momentos necesarios sus mercados. Y este es un tema que ha añadido crisis a la crisis internacional, a la reducción del mercado mundial. Todos los empresarios saben, y según un índice publicado por un diario económico, que las restricciones, procedimientos y trámites aumentaron, según se dice, en 3.5, 350% en los últimos años. Y esto ha generado también desaliento, retracción en las inversiones, en vez de ser convocadas a toda velocidad, adecuándose a la nueva situación de la economía mundial. La inversión privada resulta en nuestro país esencial para generar empleo, para impulsar el desarrollo, pero además para innovar tecnológicamente nuestro país y su producción. Un factor esencial de la innovación no es, como se pregona permanentemente, crear un ministerio de innovación, sino esencialmente hacer que la mayor y mejor tecnología del mundo venga y genere focos alrededor de ella, de imitación a su nivel tecnológico. A más inversión, mayor empleo, mejores salarios, como lo percibimos en el caso de la construcción durante nuestro gobierno, pero también incorporación de factores tecnológicos e innovativos muy grandes. Pero para todo esto nos falta en este momento decisión. No vamos a llorar sobre lo ocurrido, sino espero que nuestros conferencistas nos expliquen la manera de cómo recuperar el tiempo perdido y lograr insertar con más vigor nuestra economía. Apuntaría sí algo. Para el tema de la inversión privada, que es 4 o 5 veces mayor a la inversión pública, siempre, se requiere exactamente inversión público-privada en infraestructura. Hay un índice internacional de infraestructura que seguramente Gonzalo Prialé podría explicarnos, que es la comparación entre el valor de la infraestructura esencial, puertos, aeropuertos, carreteras, etcétera, y el monto del Producto Bruto de un país. El promedio mundial es de 70%, es decir, frente a su Producto Bruto anual, la suma de las obras básicas de infraestructura que permiten el movimiento económico representa 70% de valor. Japón tiene 170% de valor acumulado en infraestructura. Quiere decir que $1 de inversión privada en Japón tiene una repercusión y una facilidad de transformarse en productivo mucho mayor que el de cualquier otro país del mundo. Por eso cuando se nos dice Japón está en crisis y creció apenas 1%, no estamos incorporando esa variable en nuestro cálculo. En nuestro país llamamos todavía infraestructura a poner tendidos de agua potable, de alcantarillado, de electrificación, hacer carreteras o asfaltarlas. Pero eso llevado a otro nivel y a otra ecuación en el Japón, es parte del profundo pasado, claro, un pasado muy reciente después de la destrucción absoluta que sufrió Japón, pero que con disciplina, laboriosidad, ha logrado recuperar ese tiempo destruido por la guerra y convertirse en el país con mayor infraestructura versus su Producto Bruto.
Nosotros, según los cálculos, estamos en menos del 50% de valor infraestructural versus el Producto Bruto. Eso significa que tenemos que dar un salto en infraestructura pública y pública-privada. Pero para eso necesitamos subsanar todo el retraso, todos los círculos viciosos burocráticos que se han inventado y todas las nuevas instancias que hay para lograr mayor inversión privada en nuestro país. Por eso queríamos esta noche escuchar a quienes tienen mayor especialidad y conocimiento sobre este tema. Está invitado Gonzalo Prealé, de AFIN, que todos conocen por su, diré, especialización y casi obsesión en el tema de la infraestructura, que es ingeniero civil, que es empresario, que estuvo frente a quienes comerciaban algodón en algún momento, por consiguiente conoce de ese campo también, y que huelga decirlo, aunque no es aprista, por su apellido está profundamente vinculado a uno de los que logró impulsar la hidroeléctrica del Mantaro, que finalmente es y fue en su momento la mayor obra de infraestructura que tuvo nuestro país y de la cual todavía seguimos viviendo. Está el doctor Carlos Adriansén, decano de Economía de la UPC, con estudios múltiples en varias universidades norteamericanas y canadienses, si no me equivoco, y que conoce obviamente este tema y nos podrá dar algunos instrumentos de análisis sobre la necesidad de la inversión. Y finalmente, Enrique Cornejo, muy conocido de todos ustedes porque profesor de este centro de estudios, pero además, según mi análisis, entre los primeros, si no el primero de los ejecutores que tiene nuestro país y cuya capacidad de trabajo y de solución a problemas y a los intríngulis burocráticos he visto en marcha durante el gobierno y gracias a lo cual se llegaron a asfaltar 10.500 kilómetros de carreteras. Creo que ese es un fundamental elemento, además de negociarse adecuadamente los muelles del Callao, los nuevos terminales o la ampliación del aeropuerto, etcétera, etcétera. Creo que ellos podrán darnos una visión y una idea muy clara de lo que necesitamos para que nuestro país recupere el tiempo perdido en la inversión, para que aproveche, y me permito decirlo, la mala vecindad que tenemos, que es espanta inversión, y de la cual debiéramos felicitarnos por ser condóminos o vecinos con Venezuela de esta área geográfica y por el momento con Ecuador también, o con Chile y sus problemas, y qué decir de Venezuela, y ni mencionar al Brasil. Creo que con esa vecindad el Perú podía ser un foco atractivo de inversiones. Y es lo que espero que sea a partir del 28 de julio, cualquiera sea quien dirija el país. Muchísimas gracias por estar aquí. Ante todo, quiero darle las gracias al equipo del Instituto de Gobierno de la Universidad de San Martín de Porres, institución por la que tengo el mayor de los respetos y cariño. Para mí es un honor, doctor García, estar acá y tratarle de dar el punto de vista de un profesor de economía sobre un tema que usted me ha dejado muy chiquito después de esta presentación. Pero hay que hacer lo que se puede. También el director de la escuela me ha pedido que sea lo más económico posible, cosa que me encanta. Así que, sin más preámbulo, voy a tratar de darle una visión no prediciendo. Insisto, Lao Tse tiene toda la razón. El que sabe no predice, el que predice no sabe. Yo les voy a contar qué pasó y qué en el pasado ha hecho que la inversión en algunos países y en el nuestro haya tenido una performance mucho más activa. En realidad, como todo problema y teniendo poco tiempo,
Les anticipo, yo soy muy malo dando opiniones, por lo tanto voy a usar muchos gráficos y como el tiempo es corto, voy a saltar muchos más. Voy a tratar de enfatizar en los estrictamente básicos. Voy a evitar el lado político, las protestas, las trabas burocráticas hasta en la Javier Prado, la cantidad de papeles que hay y algunos señores que ofrecen cosas que no cumplen. Eso se lo voy a dejar al señor Cornejo, que ve el lado político de esta discusión. Yo solo los voy a deprimir. Estas son las cifras de inversión bruta fija, el crecimiento real al año en la línea y el crecimiento quinquenal promedio de una tasa anual. Y lo que les muestro es una economía que tuvo ritmos de acumulación de capital de inversión de 30% al año a principio de la elección de la señora Nadine y su esposo, y ahora tiene ya una tasa de crecimiento negativa, pero que tiene un impacto mucho mayor. El acervo de capital físico en el Perú es posiblemente más alto que nunca en su historia, pero sí hay que mirar el ritmo en el que hemos venido acumulando capital en los últimos años y este ha bajado de casi 20% a casi 10%. El efecto de este cambio lo vamos a percibir en los próximos 5 años igualmente. No ha habido tiempo perdido, así ha habido tiempo que vamos a tener que recuperar y que nos va a implicar un esfuerzo mucho mayor. Como en todo, hablando del pasado, voy a hablar de algunos regalos de la historia reciente. La inversión es el gasto más sensible, es el gasto más nervioso, aquel que no sale a tiempo cuando las condiciones son hostiles, adversas, inestables, es un tonto y pierde todo. Todavía he escuchado a gente decir, pero estos capitales peruanos, este señor que fundó la empresa que es dueña de WOM, se fue del Perú a Chile, claro, en un descendiente de franceses arequipeño, fundó la empresa que ha comprado WOM y gracias a ello saltó su patrimonio. Mucha gente ha perdido todo lo que tenía en los años en que metimos la pata. Por lo tanto, la historia es muy rica en el caso peruano. La inflación fue un gran problema. La gente achaca a los presidentes esas etapas, por ejemplo, todos estos gráficos dividen el periodo 80, 92 y 93 en adelante, achaca al presidente, pero esto siempre fue responsabilidad del directorio del Banco Central de Reserva. La inflación no es responsabilidad del presidente. Si el directorio está bien parado, le dice no. Y hemos tenido directorios que no cumplieron su responsabilidad, afectando severamente la estabilidad de la plaza y deprimiendo la inversión. Tuvimos también ritmos de crecimiento, etapas de crecimiento económico deplorables y una etapa en la que han crecido nuestros hijos, que creen que todo viene del cielo y donde la economía peruana se recuperó de manera notable, tal como muestra el gráfico. Los términos de intercambio se cayeron duramente en la primera parte de esta muestra y en la segunda se han recuperado, pero yo los invito a mirar los ejes. Los términos de intercambio en índices del año 2007, publicado por el Banco Central, eran muchísimo más altos en el Velascato de lo que son hoy día. Hablamos de tener precios muy altos, pero olvidamos que en el pasado fuimos bastante buenos desaprovechando oportunidades históricas que han hecho desarrollarse a países en el sudeste asiático que no tuvieron buenos precios incluso, y a media Oceanía. Otro detalle importante, hemos vivido situaciones de extrema liquidez. La iliquidez de divisas en el pasado paralizó cualquier proyecto de inversión, tal como lo vemos, por ejemplo, en un gráfico horrible, un señor Ilirianov, ruso, tratando de ver cómo medir ese concepto esquivo como desarrollo económico. Esto es muy simple, chicos. ¿De qué tamaño es su producto por habitante? ¿De qué tamaño es el producto por habitante de un país referente? Y miremos si el país se subdesarrolló o se desarrolló. Y el Perú, entre los 80 y principios de los 90, se subdesarrolló horriblemente. En 1960 llegamos a tener aproximadamente 12-13% del PBI norteamericano y en los 90 éramos africanos. Nuestros vecinos, no por casualidad, consideraban hacer una excursión para poner orden en este país. Desde los 90 a la fecha hemos recuperado y estamos como en los años 80. Tenemos un ratio que no ha llegado a 13, está en 9, la última cifra del Banco Mundial la van a ver al final, está en 8, y eso nos hace recordar a un trujillano brillante, un tal César Vallejo, no sé si ustedes lo conocen, a mí me encanta,
Y nos recuerda que hay muchísimo por hacer todavía. No nos dejemos ilusionar por el crecimiento de los últimos años, porque en términos absolutos la hemos hecho. Nunca hemos vivido mejor de lo que vivimos ahora en términos de un producto por habitante, pero en términos de comparación con el techo de desarrollo, tenemos mucho siquiera que recuperar para lo que fuimos en los 60. Esta recuperación tiene algunas variables que la marcan, pero para mí queda muy claro que el grado de apertura de la economía muestra evidencia difícil de esconder. Aquí tengo cifras de comportamiento de la inversión privada y tenemos que mostrar que el preguntarnos cómo crece la inversión privada en realidad es preguntarnos cómo crecemos. Yo, a diferencia de muchos otros profesores, no encuentro mayor diferencia entre crecimiento económico alto por décadas y desarrollo económico. Doctor García, nadie que ha crecido a ritmo alto por décadas se ha dejado de desarrollar. Ninguno. El problema con nosotros es que tenemos una decadita buena y ya creemos que la hicimos. Hay un señor que dice que el año 2021, que es mañana, vamos a ser país del primer mundo. Le faltan 80 años en el cálculo, creciendo como hemos crecido. La inversión privada tiene una fuerte conexión, para bien y para mal, con el comportamiento de las exportaciones. Hay muchos gráficos aburridos y fundamentalmente por cuánto comerciamos. Eso es lo que tenemos que entender. Cualquier odiosa comparación con los países que la hicieron tiene mucho que ver con su propia capacidad de abrirse, o como dirían los griegos al referirse al comercio y abrir su economía, a palacio, a entrar a un palacio, a comerciar mucho más agresivamente. En eso no hemos sido tan buenos. En la última década, por ejemplo, la inversión se ha visto de alguna manera bendecida por los flujos de inversión extranjera directa, que en algún momento del régimen de la señora Nadine y su esposo llegó a ser 8% del PBI, algo impensable para cualquiera que mira cifras. Pero eso tuvo que ver con inversiones pactadas por otra persona que estuvo antes que él. Hemos tenido también etapas en las cuales cada vez que teníamos un problema externo, y eso era muy fácil porque la economía era muy pequeña y no teníamos divisas, teníamos que devaluar o llegar a enormes ajustes. En los últimos años, Standard & Poor's ha dicho que un déficit de 4% no era nada para el Perú porque recibía 8%. Ahora último, la cosa es gráfica, hemos comenzado a recibir mucho menos capitales, lo vemos en el tamaño de la escala. Esto es una fotográfica del hermano o del socio de la inversión. Cuando cae la exportación, cae la inversión. Cuando sube la exportación, sube la inversión. Es parte de un círculo virtuoso, que no valdría la pena recordarlo ahora porque se están cayendo las dos, pero yo no quería hacerlo. Otra cosa importante es que es una economía que invierte mucho más, es una economía que puede gastar mucho más. Por gastar en el Perú, en los años 60, 70, 80, hicimos verdaderas complicaciones macroeconómicas. No entendíamos que la cosa era crecer. Además, era la región también en esa época. No voy a hablar de los déficits, no les voy a recordar que cuando cada vez alguien les repite que la presión tributaria en el Perú es muy baja, los está engañando. El total de impuestos del gobierno general llega a 23% en este momento, considerando que solo ustedes pagan impuestos, o sea, el 45% formal de la economía. Pagamos, como diría algún documento del IP, ese Instituto de Confiep, pagamos impuestos como suecos, pero recibimos servicios africanos. Calladitos. Perdón, estoy regresando. ¿Qué nos pasa? Yo no voy a hablar de cómo aumentan las trabas, las regulaciones. Ahí tenemos el total de circulares, leyes, decretos y primos hermanos que alteran nuestra vida a favor y en contra, generando confusión legislativa en todo momento. Pero los miro, les enseño o les pido que miren, el área de cambios de reglas netos. El acumulado en los últimos 5 años llega a 140.000 reglas. Así es muy difícil que se pueda y no se pueda al mismo tiempo. No voy a compartir la hipótesis general de todo el mundo de que estamos en una crisis porque han pasado una serie de problemas en el norte. Si llegan a pasar, esto va a caer. Pero hasta ahora el comercio casi no se ha movido y la reducción de términos de intercambio y de precios es un bluff. Estas son cifras del Banco Central de Reserva. Yo recuerdo haber estado hace poco en una conferencia del Ministerio de Economía con el Fondo Monetario, donde habló muy bien un expositor chileno y contaba que en realidad en Chile los problemas son cambio de reglas internos,
porque así como han caído algo los precios de exportación, han caído los precios de importación y los términos de intercambio casi no se han movido. Y todo el auditorio decía, pero a nosotros no, por favor, nos pasa exactamente lo mismo. El problema nuestro en este momento mínimamente es precios. El problema es que se dejó de invertir con estabilidad y, como les dije, los dos motores, inversión y exportación, simultáneamente han caído. La mayor parte de mis colegas habla de la necesidad de aumentar el gasto público como si esto fuera a salvarnos. Es como si está viniendo un tsunami y nos ponemos bronceador. Mejor correr. No voy a seguir con estos gráficos, pero sí me interesaría, si el coordinador, mostrarle rápidamente algunas cifras de inversión, particularmente la cifra publicada por el Banco Mundial para la escala total de inversión en infraestructura en el Perú, una variable, doctor García, que reduce pobreza mucho más que el aumento de gasto público en cualquier regresión que un economista quiera hacer. Esta es una tabla a la que hice hoy día en la mañana y en esta versión no le puse el título, pero tiene que ver con nuestros déficits con dos referentes de crecimiento comercial, déficits de infraestructura, déficits enormes, con Chile y con Singapur. Bueno, en estos días, ¿qué le voy a decir? No voy a hablar de AFPs. Les voy a mostrar que tanto la inversión privada y pública están cayendo simultáneamente, la privada por la cantidad de entrabamientos y otros errores de política pública, y la pública por cosas como la que presencié alguna vez en un desayuno cuando el ministro de Economía anterior fue preguntado sobre la enorme importancia de permitir que se diera la ampliación de la Javier Prado, y el hombre, suelto de hueso, respondió: la ampliación no va a salir, aunque tenga financiamiento, porque yo no quiero. Y ese margen discrecional nos cuesta medio punto menos de crecimiento al año del porcentaje más grande de la economía, que es Lima. Pero, como les he advertido y la presentación queda para todos, no les voy a hablar que tenemos ya el déficit absoluto en términos reales más grande de los últimos 20 años, y que somos más grandes. No les voy a decir que está cayendo la recaudación. No voy a hablar que la deuda pública interna está creciendo, pero sí les voy a decir que la inversión no solo es en infraestructura, es en personas. Y aquí tenemos un problema muy serio. Gastamos como porcentaje del presupuesto lo mismo que Estados Unidos, quizá no tanto como Singapur, pero como somos un poco más chicos, lo que estamos invirtiendo por estudiantes es una cantidad que nos garantiza un acervo de capital humano no competitivo, un poco de violencia, un poco de no competitividad, y vale la pena que tengamos eso. Si hay una diferencia entre estos dos países, al que podría poner al costado a Brasil y a Chile en términos per cápita, estarían pegaditos a nosotros. Chile apenas nos dobla el producto por habitante y Brasil tiene el mismo producto por habitante que nosotros en dólares constantes, y un hermanito al lado que sí se desarrolló. Y esa es la lección central que quiero dejarles para transmitir qué es lo que hace que la inversión privada se dispare, en mi opinión, y que un país en menos de 50 años alcance, grosso modo, el mismo nivel de vida de un norteamericano, Singapur, y otro se mantenga igual de pobre y pierda estos 50 años, nosotros, Chile, Brasil o cualquiera de nuestros hermanitos en la región. En Singapur, el crecimiento per cápita es el que mostramos. En el Perú, lo que muestra este gráfico básicamente es lo que le comenté, fuimos bastante más desarrollados en los 70, llegamos a ser africanos a inicio de los 90 y nos hemos recuperado algo. Todos vemos solo la línea azul, que es de lo más destacable, cómo subió nuestro producto por habitante de $1.500 a casi $4.000 de 1900, del 2005, no muy maleado por la inflación norteamericana. ¿Pero qué explica este crecimiento en el Perú y en Singapur? La apertura relativa al comercio. Solo que en el Perú es 55, doctor García, y en Singapur 450. Muestra una idea, es una muestra clave del nivel de profundización de reformas. ¿Y por qué nuestra tasa de inversión, igual que la de Singapur, y nuestro ritmo de crecimiento son más cortos? Fíjense cómo crecía Singapur en las épocas en que se abrió, pero no se abrió un año, no se abrió una década, se abrió 4. Fíjense el Perú, etapas en que se cerraba,
etapas en las que se abría. Agradezco mucho al Instituto de Gobierno de la Universidad San Martín de Porres, al presidente García. Esta es una muy grata oportunidad para poder explicar algunos temas vinculados a la inversión privada en el Perú, cómo reactivarla y sobre todo enfocarme en infraestructura. Ustedes saben, las grandes inversiones en el Perú son básicamente mineras e infraestructura. En el contexto de una inversión minera trabada por estos conflictos ambientalistas antimineros, la inversión en infraestructura emerge como potencialmente el gran factor de la inversión privada grande a futuro. Siempre explico esto porque es bueno que sepan a quién represento. En todo caso, son 60 empresas que tienen contratos con el Estado peruano a largo plazo para construir infraestructura en todos los sectores. Los últimos ingresantes han sido, por ejemplo, la línea 2 del metro y Contour Global, que es una empresa muy interesante que va a invertir en el Perú y está invirtiendo en energía eólica y solar. Ahora, el tema de la confianza, por lo general se habla de la confianza de los empresarios y se piensa en Confiep, no sé por qué. En realidad, el 80% de la inversión privada, que a su vez es el 80% de la inversión total, es decir, el 64% de la inversión total, es pequeñas y medianas empresas de peruanos. Por ejemplo, el peluquero que compra un asiento más para atender más público, la persona que pone una cevichería o abre la segunda cevichería, el gasfitero que con su celular se compra una pequeña moto y comienza a hacer trabajos a más distancia. El problema es que la confianza de los pequeños y medianos no es pues la confianza de los grandes, tienen otra onda de frecuencia, o otra frecuencia de onda, digamos. Mientras para la inversión privada mayoritaria de peruanos, pequeños y medianos, todo este ruido político diario, esta pequeñez de discusiones, realmente aturde y desalienta a cualquiera. Para los grandes inversionistas, la película es distinta porque nosotros miramos 6 gobiernos, por ejemplo, y no es que un gobierno es ave de paso, sino que es simplemente uno de los gobiernos con los que hay que tratar y estamos aquí para 3 décadas. Por otro lado, imagínense lo que puede ocurrir en 3 décadas. Es imposible preverlo todo en un contrato. En resumen, sin confianza no hay inversiones. La confianza es variable en este aspecto, depende de quién la siente, pero en el fondo viene a ser la sensación de que me conviene invertir, arriesgar mi dinero. Y no tiene eso que ver con patriotismo, sino con mi sensación. La confianza se construye en años y se puede destruir en minutos, y en base a continuidad, fundamental la continuidad. La claridad de propósitos es extraordinariamente importante. Eso creo que va de la mano con voluntad política. Pero sobre todo, tener las cosas claras y que la gente entienda la claridad del propósito y que lo aprecie. Incluso, estoy convencido de que aunque algunas cosas pueden salir mal, si la gente advierte que el gobernante tiene claridad de propósitos y se está esforzando y haciendo un buen esfuerzo, lo va a seguir apoyando. Predictibilidad, porque sin eso no hay forma de invertir a largo plazo. Y, por supuesto, respeto a los contratos. Ahora, la siguiente pregunta es dura. O sea, ¿cómo incentivar la inversión privada con estos indicadores? Son del último reporte del World Economic Forum que salieron publicados ayer o antes de ayer. Son temas institucionales y los números son duros, son 140 países y hay varios temas en el que el Perú está en la saga, está debajo de la posición 130, sobornos, cargas de regulación gubernamental. Hay exceso regulatorio, pues. Cada vez hay más normas que se aplican a actividades que terminan trabadas. El tema de la seguridad es imponentemente importante y bueno, en este contexto es difícil impulsar las cosas. Ahora, para ponernos en el marco, digamos que hemos vivido
planteándonos dicotomías sobre qué hacer para desarrollar, por ejemplo, hacia afuera o hacia adentro. Y en realidad, un país que produce sobre todo minerales, que es su principal fuente de ingresos tributarios para exportarlos, puede ser fácilmente caracterizado como una economía de enclave, sobre todo si es que no hay un desarrollo interno. No sé por qué, y en eso yo que comparto generalmente las opiniones de Carlos, aprecio este énfasis en las exportaciones que son tan importantes. Pero eso no es lo único que necesitamos. Lo que necesitamos es un mercado interno dinámico, donde los no transables, es decir, los que producen productos o servicios que no se exportan, también vivan bien, que vivan dignamente. Yo siempre lo digo en términos muy claros. A ver, el día que un peluquero o un gasfitero viva dignamente, ahí somos un país que se puede decir que superó sus problemas. Y esto se da mediante una dinámica de conectar a los peruanos con el mercado. Esto se hace con infraestructura, hay que equipar al país. La infraestructura es la base material sin la cual no sé cómo se puede hacer desarrollo. Porque si no hay una base material, ¿cómo podemos producir las cosas competitivamente? El manejo económico, procíclico, contracíclico, se supone que cuando las vacas son flacas hay que proponer o promover inversiones y viceversa, porque si hay mucha inversión se calienta la economía, etcétera, etcétera. Pero la verdad, la inversión en infraestructura, que es mi referencia ahora, es continua, permanente, no tiene que ver con los ciclos. Más bien, para dejar de depender de estos ciclos hay que hacer la infraestructura, que es lo que hicieron los países asiáticos que han salido de la pobreza. El tema de diversificar la economía, porque se dice que el superciclo de precios de los commodities minerales ha terminado y que no hemos aprovechado la oportunidad de desarrollar el país y diversificar la producción y desligarnos de la producción de minerales. Pero para diversificar la economía habría pues que invertir descentralizadamente, y para invertir descentralizadamente hay que tener al país equipado. O sea, ¿qué sentido tiene hacer, por ejemplo, una industria de madera en donde no hay cómo fabricar los muebles, o no hay electricidad, o no hay carreteras para sacar el producto a la costa? Porque no podemos pensar que todo tiene que estar en la costa, eso es totalmente absurdo. Entonces, para diversificar la economía se necesita también equipar al país. Y eso es algo que toma tiempo, pero hay que hacerlo sin pausa. Ahora, súper trabas a la inversión, hay una deficiente gestión pública que se puede vivir todos los días. La permisología es temible, sobre todo la ambiental, y hay un régimen laboral general excluyente que lo que hace es generar un montón de informalidad. Es casi imposible pasar de ser pequeño o mediano empresario formal inclusive y llegar a dar el salto para integrarse a la formalidad en el régimen general del empleo, porque el diferencial de costos laborales no salariales es tan grande que no hay manera de dar el salto. Por eso las pequeñas empresas más les vale, si les va bien, dividirse en varias pequeñas empresas, porque ese salto a la formalidad no lo pueden dar, y esa es la historia del empleo en el Perú. Ahora, para invertir, entrando al tema de infraestructura, para invertir en infraestructura se requiere actuar con madurez, porque las asociaciones público-privadas son contratos a 30 años para construir, operar y mantener servicios públicos, y esto atañe a la vida diaria de los peruanos. Imagínense, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, usamos servicios públicos, por ejemplo, agua, luz. No se podrían ustedes imaginar la vida sin estas facilidades que las damos por descontadas, pero los servicios están brindados por empresas que tienen contratos con el Estado. Así que no es cuestión que porque algunos contratos caen en cuestionamiento y se investigan, eso no justifica, digamos, patear el tablero y pensar que se puede cambiar de esquema, cuando en realidad la vida diaria depende de la continuidad de estos contratos. Hay que tener mucho cuidado. Por lo general, el éxito de una asociación público-privada se mide en términos de hay un presupuesto, hay un contrato a largo plazo, se ejecuta
Y si se ejecuta cerca del precio contratado y cerca del tiempo contratado, eso es un éxito. Y eso es lo que generalmente ocurre en Canadá, Australia, Inglaterra, que son grandes referentes. Así que lo que ocurre en el Perú es que como se dan una cantidad de adendas a los contratos que se traducen en montos a pagar o reconocimiento de pagos adicionales, al final el precio de ejecución dista del precio del contrato. Y eso se cuestiona como si fueran indicio de corrupción. Ahora, las adendas son necesarias porque hay que ajustar el contrato de la asociación público-privada a la realidad de la obra. Lo que pasa es que la realidad de la obra se conoce al ejecutar la obra, no cuando se firme el contrato. Y les voy a explicar por qué. En todo caso, lo que habría que reducir es el número de adendas, el monto de las adendas, pero para eso hay que corregir sus causas, no prohibir las adendas. Ahora, para encontrar las causas, miren los procesos que actualmente se llevan a cabo, están a cargo de Proinversión. El primer paso dura como 12 meses, se hace un estudio de perfil o de factibilidad y un presupuesto referencial. En base a eso, otro año más se elaboran las bases del concurso y el contrato de APP. Luego se adjudica en el concurso y después se firma el contrato, 3 meses más. El problema acá no es cuánto dura eso, porque en realidad que dure lo que necesita durar, pero que después se puede empezar la obra de inmediato. Y ahí empieza la segunda parte del problema. Luego de firmado el contrato, se hace recién el estudio definitivo de ingeniería, que es la obra tal cual va a ocurrir, tal cual se va a hacer. Eso demora como 18 meses, está a cargo del concesionario y tiene que aprobarlo el Estado. Es un trámite duro, porque además es una especie de pugna, que el concesionario presenta, y este es el proyecto, necesitamos hacer un puente acá, hay que reforzar este talud o lo que sea, y el Estado pues a la defensiva dirá, no, no es cierto, esto... ¿por qué tienes que hacer eso? Y comienza una discusión que dura meses. Luego hay que expropiar los terrenos por donde pasa o donde está la obra, obtener permisos y licencias y liberar interferencias, que básicamente consiste en que si vas a hacer una obra tienes que hacer un hueco y ahí vas a encontrar tuberías de agua, de luz, de gas o de lo que sea, y hay que moverlas a otro lado. Y para moverlas, el único que puede hacer eso es la empresa pública o la empresa privada a cargo del servicio en cuestión, por ejemplo, Cálida para el gas, Sedapal para el agua en Lima. Y eso puede tomar otros tantos meses. Estamos hablando acá de 39 meses promedio entre la adjudicación, es decir, la buena pro, y el cierre financiero, que recién permite iniciar la obra. Así que, ahora, en cuanto al nivel de los estudios con los que se hacen los concursos, que es la causa principal de adendas, este es un cuadro bien interesante de una asociación de ingenieros de prestigio internacional, es la autoridad en control o gerencia de costos en el mundo, y han encontrado en el eje horizontal, ustedes pueden ver, es el nivel de definición del proyecto, donde el extremo cero es básicamente, bueno, pues un par de amigos se sientan en un restaurante y en una servilleta anotan 4 conceptos y ese es un proyecto. Y luego se desarrolla. Y el nivel 100 es el estudio definitivo de ingeniería. Y pueden ver que cuanto menos profundo sea el estudio, más desviaciones va a haber en el presupuesto, eso está en el eje vertical. Y aunque fuera el estudio definitivo de ingeniería el que se aplica en el punto 100, en el extremo de la derecha, también va a haber posibles adendas. Ven las desviaciones hacia arriba, más o menos 10%, hacia abajo, porque también puede salir por debajo del costo, un 7%, y esa es la variación posible. Bueno, la noticia que les tengo es que en el Perú la mayor parte de los concursos de APPs se hacen con estudios de nivel clase 3, más o menos en el punto 20 o 30 de esta escala de profundidad. Entonces, no hay que ser científico espacial para comprender que con un estudio de esa profundidad, a la hora de hacer la ingeniería definitiva, ¿cómo no va a haber variaciones? Y eso cuesta. Ejemplos de retrasos que después se convierten en adendas.
porque esto se materializa en una adenda, y porque no se firman las adendas se demora la obra. El caso más duradero hasta ahora es la red vial 6, este es el tramo Chincha-Ica, concesionado en julio del 2005, detenido por expropiaciones, avance según los reguladores, 37% a septiembre de este año. Tienen Majesiguas, detenido desde el septiembre del 2010, avance cero, conflictos sociales, ese sí es un caso distinto. Y así, en todos estos casos se nota que han pasado desde 10 hasta 3 años o algo así, y las causas frecuentes de los retrasos son las expropiaciones que nunca terminan, las interferencias, es decir, retirar las tuberías que están en medio de la obra, ponerlas al costado. Entrega de vías y puestas a punto, que es básicamente cuando uno hace una carretera nueva al lado de la vieja hay que ponerla al punto de calidad de servicio de la nueva, pero eso lo hace el Estado, no lo hace el privado, porque si no el presupuesto sería mayor y hay una serie de explicaciones que parecen difíciles de entender, pero realmente ese es un serio problema. Tú que has bancado tu proyecto y que tienes un cronograma en el cual en el año 2020 te van a dar un dinero para hacer la parte que yo te digo que tienes que hacer, ahora te pido que me la hagas 10 años antes. Lógicamente, él tiene que ir, cerrar su tema financiero y hacer que el banco le dé 10 años antes ese dinero. Y para eso tiene que sentarse con el concedente para ver cómo le paga el concedente esa situación, ese costo financiero. Y se puede pagar con mayor plazo de concesión, se puede pagar con menor retribución, se puede pagar con peaje. Normalmente se toma el primer caso, el mayor plazo de concesión. ¿Por qué no se han hecho esos temas? ¿Por qué se ha ido a un arbitraje en ese caso concreto? Para que el árbitro sea el que diga qué es lo que hay que hacer. Entonces, efectivamente, con el tema de las adendas hay que explicar, y estoy de acuerdo con que los estudios son una parte del problema. ¿Queremos mejorar los estudios? Paguemos mejor a los ingenieros que hacen los estudios. Pagamos muy mal a los ingenieros que hacen los estudios, y cuando esos ingenieros van a hacer su trabajo, realmente está precarizado en buena parte esos estudios que en mucho llegan apenas a perfil o a factibilidad. Como pagamos mal los estudios, o a los ingenieros que hacen los estudios, o las empresas consultoras que hacen los estudios, muchos de esos estudios llegan en mala calidad y hay que pagar más para mejorarlos y reformularlos. Además, hay que discutir este tema de los ahorros que se producen, entre comillas, en las obras cuando las viabilizamos. Por ejemplo, en la carretera panamericana se decidió, cuando se hicieron los estudios, que no hubiera ducto de fibra en la carretera. Bueno, en ese momento quizás puede ser una decisión aparentemente sensata. ¿Qué pasa luego? Claro tiende su línea de fibra y Telefónica tiende la suya. Y luego, ¿qué viene? La concesión de la autopista del Sol de la Panamericana Norte. Y entonces hay que hacer la segunda pista, para la autopista, aquí, donde justamente a 50 centímetros está la fibra de Claro y la fibra de Telefónica. Se ahorró, no se puso el ducto, y ese ahorro ahora nos cuesta a todos, porque a costo de todos hemos tenido que mudar la fibra de Telefónica y la fibra de Claro para que se haga la carretera ahí. ¿Fue ahorro o fue un mayor costo? El reglamento dice que tienen que haber guardavías flexibles, porque la vida no tiene precio. Es decir, si uno choca, la guardavía hace el juego elástico, este juego, y por lo tanto chocas igual, pero salvas tu vida y tienes menor impacto en tu salud. El reglamento dice eso, pero ningún estudio considera los guardavías flexibles, porque cuestan más caro, porque lógicamente hay que anclar un poco más, hay que jugar, este juego requiere un poquito más de terreno. Pero es nada con respecto a lo que puede pasar con una persona que salva la vida o no es herido gravemente. Ningún guardavía flexible hay en ninguna carretera del Perú. Revisemos esos ahorros y también hablemos de la Contraloría, porque lógicamente con esos criterios de control no podemos avanzar. Y entonces vienen otros temas, los tiempos, el manejo de los tiempos. Ya hemos hablado de los tiempos de demora entre el perfil y la obra física, y eso significa unos costos políticos tremendos. Yo creo que hay un tremendo desfase entre los tiempos constitucionales del presupuesto. El presupuesto es enero-diciembre, y la lógica política en el Perú es julio-julio. El gobierno empieza en julio y se va a julio. El Congreso empieza en julio y se va a julio. Entonces, ¿qué conseguimos con este desfase?
Lo que conseguimos es algunos meses muertos en términos presupuestales. Noviembre, diciembre, aparte de las fiestas, son meses prácticamente ya de no ejecución. Enero, febrero, marzo son meses de lluvias. Y marzo es el mes de regularización del impuesto a la renta de la quinta categoría. Conclusión, entre noviembre y marzo prácticamente la inactividad es una característica. Al punto que el sector público manda de vacaciones en enero y febrero a mucha gente y no pasa nada. Esto es una absoluta pérdida de tiempo. Deberíamos, como en otros países, tener los esquemas y tiempos presupuestales amarrados con los tiempos políticos, de tal manera que ganemos meses y ganemos eficiencia en la gestión pública. Otro tema importante, ¿no?, es el tema, bueno, he revisado una lectura rápida, lo conversaba con Gonzalo antes de entrar a esta mesa, de las recientes medidas supuestamente reactivadoras que se acaban de dar con los decretos legislativos. Mi impresión primera es que las medidas apuntan más a reforzar el posicionamiento del MEF en la correlación de fuerzas con todas las otras instituciones que a pensar cómo ganar tiempo, cómo aumentar el número de obras en ejecución, etcétera, etcétera. Yo creo que lamentablemente se ha desperdiciado esta ocasión para efectivamente poner algunos elementos importantes que ahorren tiempo y que nos den la posibilidad de avanzar de una manera más clara. Otra propuesta. Los sectores que tienen alguna capacidad de gestión de infraestructura, porque sus ingenieros, sus especialistas los tienen, estoy hablando de transportes, energía y minas, agricultura, vivienda, tienen un nivel de ejecución que podemos discutir, pero normalmente es un nivel de ejecución encima del promedio. Pero ocurre recurrentemente que los ministerios que no tienen especialistas en hacer obras de infraestructura, estoy hablando de Interior, Defensa, Salud, Educación, Justicia, casi nunca ejecutan más del 10%, 15% de sus presupuestos de inversiones, ¿no? No son especialistas, pues los policías son especialistas en el tema policial, los militares son especialistas en el tema militar, los médicos en salud. ¿Por qué tenemos que someterlos a construir obras que normalmente tienen problemas en su ejecución? Entonces, tal vez una buena idea podría ser crear una agencia, así como la agencia Proinversión, que promueve la inversión, crear una agencia de gestión de proyectos públicos, que concentre por encargo, ¿no?, estas tareas con especialistas y que el directorio esté conformado por los ministros, así como el de Proinversión, de manera tal que no se pierda el sentido de la obra, pero se gane ejecución y se gane eficiencia. Y ahí tenemos un importante número de proyectos en temas sensibles, seguridad ciudadana, en temas vinculados a salud y educación. Luego, otra sugerencia. Tenemos muchos problemas, efectivamente, porque los conflictos sociales y algunos discursos radicales están en estos momentos generando las situaciones que sabemos. Pero hay que reconocer y hay que hacer una autocrítica. Creo que debemos revisar el tema de la Oficina de Prevención de Conflictos en la PCM. Creo que estamos llegando tarde y creo que hay que aprender de los que ya saben. Los bancos, por normas internacionales, han tenido que cambiar su concepción de una concepción de ex post a una concepción ex ante con las normas de Basilea. Y hoy día todos los bancos evalúan todas sus operaciones, incluidos los créditos, con un criterio de gestión integral de riesgo. Creo que el Estado no podría estar en una situación inferior. Necesitamos que en la misma PCM o donde quiera que esté, se cambie el concepto. En lugar de seguir conflictos ya iniciados, y que normalmente llegamos cuando ya el tema explotó, empezar a ver una matriz de gestión de riesgos que permite identificar los riesgos adecuadamente y cuando la luz sea ámbar, actuar. Y quizás evitar que sea ámbar con una acción. ¿Por qué tenemos que hacer que la empresa privada haga la tarea que el Estado le corresponde? Muchos de los problemas que hay hoy día básicamente son conflictos de agua, pero otros son conflictos de ausencia de Estado. Esa población que está arriba de 3.000 o 4.000 metros no tiene agua, no tiene luz, no tiene centro de salud, no tiene comisaría, no tiene internet, no tiene Banco de la Nación. Y claro, de pronto aparece todo un movimiento y algunos de sus vecinos empiezan a ser expropiados y pagados con cantidades importantes y les cambió la vida. Y ellos dicen, ¿por qué no yo? Es un efecto de demostración, yo también quiero participar. El Estado debería estar, tal vez ya no en los proyectos que están en una situación de conflicto, pero en los siguientes debería estar presente antes. No esperar que llegue el recurso del canon para luego con ese recurso de canon trabajar. Debería tener un mix básico de proyectos, por ejemplo, agua y desagüe o electrificación, ¿no?, o centro de salud, de manera tal que la población tenga lo que necesita,
el proyecto venga en su momento y ningún radical venga a utilizar el caldo de cultivo de la falta de Estado para en nombre de eso generar los discursos que escuchamos y que originan que miles de millones de dólares estén parados. Y no es falta de dinero, porque el dinero va a venir. Lo que es falta de, creo yo, darle la importancia que tiene este problema en el momento adecuado. Y por supuesto, yo creo que los trámites deben bajar. Y hay experiencias buenas en el sector público de cómo hacer que los trámites bajen. Y una manera práctica de hacer que los trámites bajen es eliminando la discrecionalidad del funcionario público. A menos discrecionalidad, más posibilidad de que los trámites no tengan ni corrupción ni tiempos muertos. Hay experiencias muy interesantes, no es el caso mencionarlas, pero varias, no una, varias. Entonces, tomemos la decisión política, aprovechemos esas experiencias y hagamos que lo que ya son, digamos, resultados positivos se apliquen de una manera clara en las instituciones públicas. Si nosotros evitamos por todos los medios posibles que el funcionario público tenga contacto con el usuario y que además tenga la posibilidad de decir esto es verde o esto es rojo, entonces estamos evitando quizás el 50% de los problemas. Y por supuesto, esto es grave no solamente en el gobierno nacional, sino en los gobiernos subnacionales y particularmente en los municipios, que han hecho de este tema una manera de extorsión, han hecho de este tema una manera de conseguir recursos ilícitamente, y lo digo abiertamente. Y todo empresario sabe que un certificado de defensa civil puede demorar en el mejor de los casos 8 meses y quizás más. Y a veces el criterio con el cual deciden cuándo va o cuándo no va el certificado es un criterio bastante, digamos, por lo menos dudoso de su característica técnica. Creo entonces que tenemos la capacidad de actuar rápidamente sobre esos 17.000 millones de dólares y sobre otros, pero necesitamos una combinación de 3 cosas. Primero, preparar todo desde ahora y tener la decisión política y consensuada con los actores de empezar el 28 de julio. El 28 de julio deben estar los 3 primeros o los 2 primeros dispositivos normales. El primero, el que nombra el presidente del Consejo de Ministros, el segundo, el que nombra el gabinete, y el tercero, ya deben estar las medidas, todas las que estén a nivel correspondiente de dispositivo de decreto supremo y otros proyectos de ley encaminados al Congreso. Y eso creo que es lo que está esperando la población, que se restituya la autoridad, que se retome la velocidad, que se retome el liderazgo y se genere la confianza necesaria para que todo lo que está pendiente de marcha pueda entrar en un ritmo que todos deseamos. Y así creo que podríamos esperar pasar, creo, a un ritmo de crecimiento del 5% primero y después aspirar efectivamente a llegar al 7% promedio en el que nos hemos movido y que es la cifra que debemos tener para poder incorporar a la mayor cantidad de peruanos a este crecimiento. Una reflexión final. Para bajar el 27, 28% de pobreza que hoy tenemos, ya no bastan con los programas sociales tradicionales. Porque lamentablemente la mayor parte de los pobres, sobre todo en zonas rurales, ya son pobres que están diseminados en miles de centros poblados que no vamos a poder llegar con red de energía, con red de agua y con todo lo que necesitan para salir de la pobreza por el método que utilicemos, o el monetario o el de necesidades básicas. Entonces, otro tema importante, hay que empezar a pensar seriamente en formas consensuadas, no impuestas, de lograr que se queden a 4.000 metros pastando sus animalitos o haciendo su agricultura, pero que bajen a 2.800 para vivir con sus servicios básicos integrados en ciudades intermedias. Y esta debe ser una política de Estado, porque requiere un trabajo por los próximos 50 años, no por los próximos 5. De manera que tenemos ahí una autocrítica también que hacernos. Hemos fracasado hasta este momento en poner al CEPLAN en una condición realmente de acción y de esa visión del Estado que necesitamos. Porque todo lo que hemos hablado es importante y la necesidad de imponer, digamos, autoridad y retomar la velocidad es importante. Pero es mucho más importante, si pensamos en Singapur, que fue mencionado, o en otros países, pensar que todo lo que hagamos ahora tiene que estar concatenado con las próximas décadas y eso ya es un tema más fino. Entonces una carretera tendrá que hacerse, sí, pero integrada con el aeropuerto, integrada con el nodo logístico, integrada con la cadena productiva y todos los ministerios trabajando y todos los sectores trabajando en ese objetivo multisectorial, ya no el objetivo solamente del kilómetro construido, sino del impacto en el desarrollo y en la vida de la gente, que es finalmente para lo que sirve la política. Muchas gracias.